A grabar esta pantalla. Ya saben que esto estará en el aula virtual posteriormente y les comparto mi pantalla. Como les comenté en la clase 0, aquí está. En la clase 0 les comenté que no hemos de acabar la práctica hoy, así que hemos de avanzar hasta donde esté. Entonces, el primer tema que tienen que verles respecto a lo que es la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es una máquina rotativa de alterna que funciona en base al principio de inducción. Bueno, en realidad todas las máquinas funcionan en base al principio de inducción. Y es una máquina muy popular usada como generador. De hecho, es el generador que usamos en todo el sistema eléctrico, de donde obtenemos la gran mayoría de electricidad que proviene de fuentes motrices como las hidroeléctricas o las centrales térmicas. Como motor también tiene utilizaciones, aunque son muy reducidas. Como motor normalmente se utiliza la máquina asincrónica. Entonces, vamos a verle nosotros aquí principalmente como una máquina generadora. Ahora, ¿qué es lo que tiene desde el punto de vista de que vamos a ver nosotros aquí en las tres prácticas? Es el reconocimiento de la máquina y la utilización. Ustedes tienen que saber conocer la máquina y poder operar esta maquinita. Entonces, toda máquina sincrónica, en general toda máquina rotativa, está constituida por un rotor y un estator. En el caso de la máquina sincrónica, la construcción típica es como por ejemplo esta primera figura que está acá a la izquierda arriba. El estator es un bobinado trifásico y el rotor normalmente puede ser un imán artificial, o lo más común es que sea un electroimán a través de una bobina. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica? ¿Y por qué se llama máquina sincrónica? Si yo le alimento a la máquina con una fuente trifásica a los bobinados del estator, aquí que están los bobinados ABC, y tengo un imán, como está en esta figurita, y un imán que tiene dos polos, el norte y el sur. Entonces, la máquina de alterna va a producir un campo magnético rotativo. Eso es lo interesante cuando se distribuye el bobinado trifásico en un material circular como está aquí. Se produce un campo magnético que rota. Y el rotor que está aquí, que es un imán, pues se va a orientar y va a comenzar a moverse en la dirección que está rotando ese campo magnético. Por eso se dice que el rotor se sincroniza a la velocidad del estator. Y de ahí viene el nombre de esta máquina, que es máquina sincrónica, porque el rotor está en sincronía con la velocidad del estator. Aquí en esta máquina hay dos campos electromagnéticos. El campo del estator, que es un campo producido por una fuente de alterna, y el campo estacionario, que es del rotor. Entonces, es como más o menos está indicada acá en esta figurita de aquí. El campo rota en el estator. Y si yo pongo aquí un imán o un electroimán, pues va a girar. Ahora, cuando yo le hago funcionar al revés, también la máquina funciona. Si yo conecto aquí una fuente trifásica y el rotor gira, eso sería un motor. Pero si yo conecto o le hago girar a este imán por medio de una fuerza motriz externa, las bobinas de acá se van a inducir un voltaje como es el voltaje de aquí. Como todas las bobinas están separadas, las tres bobinas, 120 grados, el desfasaje de las tres bobinas es de 120 grados eléctricos. A medida que, como ven aquí, el rotor gira, va produciendo más excitación en un par de bobinas a la vez. Y por eso se tiene la onda sinusoidal desfasada en las tres fases. Entonces, ¿cuál es el principio de inducción? Pues el principio de inducción es facilito, es simplemente que el voltaje inducido depende principalmente de la variación del flujo en el tiempo y obviamente de que exista un conductor. Esta derivada puede ser en varias dimensiones, pero de eso depende. Entonces, si ustedes ven aquí, este voltaje inducido es este voltaje que está aquí por cada fase. ¿De qué depende?
Depende de esta variación del flujo en el tiempo. ¿Y quién establece esta variación del flujo en el tiempo? Esta variación la establece el campo magnético del rotor. Puede venir de un imán o de un imán, de un electroimán. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿qué se necesita para que esta derivada crezca? Si esta derivada crece, este voltaje crece, ¿no es cierto? Si esta derivada se reduce, este voltaje se reduce. Para que esto crezca, ¿qué se necesita? El flujo viene de aquí. De esta bobinita de aquí se produce flujo en las dos direcciones porque es una fuente de voltaje directo, de corriente directa. Entonces, ¿cómo logro esta inducción en una máquina? Esto de aquí, que esta derivada crezca más. Ricardo, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a usted que esta derivada puede ser más grande o más pequeña? No. ¿Aló? En general, ¿qué representa una derivada respecto al tiempo de cualquier magnitud? La variación. La variación. Entonces, si usted quiere que esto sea más grande o más chiquito, ¿cómo sería? ¿Qué debería pasar físicamente para que esto sea más grande o más chiquito? Más rápida. Exacto. Recuerdan ustedes, cualquier fenómeno físico que se deriva en el tiempo es una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo de qué depende esto. De la velocidad a la que gire el rotor. Si esto gira más lento, la inducción será más pequeña. Obviamente, si ven, si está quieto, si no hay variación, la inducción vale cero. Y si gira más rápido, la velocidad es más grande en esta derivada, la inducción es más grande. Entonces, de ahí viene el primer patrón de control que tiene el voltaje inducido. Depende de la velocidad, ¿no es cierto? De la velocidad del rotor, que le representamos con n. Ese es un factor que influye. Y es directo. Más velocidad, más inducción. Menos velocidad, menos inducción en esta máquina. ¿Cuándo funciona impulsado este rotor por una fuente motriz? ¿Cuál es el segundo factor que podría influir en el tamaño de esta derivada, que ya no sería la velocidad? ¿Cómo más puedo hacer que esta derivada, Félix, crezca más? Ya no relacionada con la variación en el tiempo, sino qué más tendría que ser esta variable para que sea más grande. ¿Podría ser el número de espiras? Ya, pero este de aquí es un valor constante, el que va a cambiar es la derivada. Entonces, Entonces, una razón que puede dijo ser la corriente que influye en ese flujo, con el que hago ese flujo magnético. que sea ¿qué? Más grande o más chiquita, ¿no es cierto? Eso Más es. bien. Este flujo magnético es una magnitud. Depende de la corriente que está produciéndose aquí. Entonces, básicamente, si hay más corriente, este flujo es más grande. Y si es más grande, hay más inducción, porque la derivada va a ser más grande. Y si es más pequeño, pues va a ser más pequeña la inducción. Si la corriente fuera cero, o el flujo fuera, eso implicaría que este flujo es cero, no hay inducción. Entonces, eso es evidente que esta máquina, sin un flujo que hay aquí en el rotor, no va a funcionar. Y esta es la segunda variable de control, ¿se dan cuenta? Para producir un voltaje necesitamos una velocidad y también una corriente que se le conoce como campo o excitación. Estas son las dos variables. Físicamente se pueden dar cuenta aquí que influyen en el voltaje. Entonces, es sencillo, a una máquina sincrónica, ¿cómo le controlan el voltaje? A través de una corriente que controle el flujo y a través de la velocidad a la que gire la máquina. Son las dos únicas formas de controlar el voltaje en esta máquina. Ahora, aquí el rotor puede ser un imán. ¿Cuántos polos tiene un imán? Tiene dos. Si tiene dos polos, va a tener este efecto de aquí, pues que mientras está atravesando un par de bobinas, por las otras está muy lejos, ¿no es cierto? Y la inducción es pobre. Pero se puede hacer, nadie me impide que, por ejemplo, aquí yo ponga otro par de polos y tenga 4 polos, 2 imanes en forma de cruz. Y puedo llegar a un rotor de este tipo. Como ven aquí, este rotor tiene varios pares de imanes. ¿Para qué? Para aprovechar y no dejar estos espacios vacíos donde voy a tener pérdidas de flujo magnético. Y tiene el mismo efecto. Este es un típico rotor de una máquina sincrónica. Tiene varios pares de polos. Cada 2 bobinas producen un electroimán.
Y como ven, aquí hay un par de cables. Los cables normalmente aquí están conectados a través de un par de anillos. Y estos anillos deslizantes están conectados con unas escobillas. Y aquí se alimentan con corriente DC. Entonces, a la máquina sincrónica, por lo general, tiene una bobina con anillos deslizantes que se le alimenta con corriente directa en el rotor. Y tiene en el estator el bobinado trifásico, donde acá yo tengo 6 terminales. ¿Por qué? Porque tengo 3 terminales por cada par de bobinas. Estos 3 terminales se alimentan de alterna si quiero hacerle motor, o de aquí yo tomo el voltaje inducido cuando le hago funcionar como generador. Cuando la máquina tiene un electroimán como estos de aquí, producido con más de un par de polos, hay una ecuación que rige la relación. Se puede determinar, en realidad es facilito, simplemente la proporción de velocidad es 120 grados, que es la diferencia eléctrica que hay entre las 3 bobinas. La frecuencia, que es la velocidad a la que gira, y dividido para P, que es el par de polos. Esa es la ecuación que gobierna la velocidad en la máquina sincrónica, en el estator de la máquina. ¿Y qué me indica? Si esta máquina está alimentada como motor, entonces a cierta frecuencia y la máquina tiene tantos pares de polos en el rotor, girará a tal velocidad. Pero si funciona como generador es al revés. ¿Qué me está diciendo? Que la frecuencia vendría a ser esto, ¿no es cierto? Si es funcionado como generador, la frecuencia de la onda inducida depende de la velocidad a la que gire y de la cantidad de pares de polos. ¿Qué determinamos aquí clarito? Es que el otro control que tiene la máquina es que la frecuencia es controlada con la velocidad. Y esa es la forma de controlar la frecuencia. Si ustedes van a hacer trabajar esta máquina como un generador, al generador, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Sacarle un voltaje de tal amplitud y tal frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, la amplitud se controla con estas variables de aquí, principalmente con la corriente. Y la frecuencia se controla con la máquina motriz. Esos son los 2 primeros controles que veremos aquí. A la máquina sincrónica se le deben controlar 4 variables, que son el voltaje, la frecuencia, la potencia P y la Q. Hoy solo vamos a ver cómo se controla el voltaje y la frecuencia. Entonces, constructivamente es así una maquinita de estas. Puede tener más de 2 polos. La mínima cantidad de polos es 2. Si ustedes tienen una máquina que tiene 60 hercios en nuestro sistema eléctrico, la mínima cantidad de polos es 2. Eso me da la máxima velocidad. ¿Cuál es la máxima velocidad a la que puede funcionar una máquina de este tipo? Reemplacen 120 por 60 entre 2. 3600 Exacto. RPM. Y esta velocidad está medida en RPMs. Por la velocidad uno sabe la cantidad de polos. La máquina más rápida sincrónica es una máquina de 3600 RPMs. Nosotros en el labo tenemos máquinas de 1800. Eso significa que son máquinas de 4 polos. Y pueden haber toda cantidad de pares de polos. Entonces, normalmente se les separa a las máquinas según el tipo de rotor. Aquí tengo unas ilustraciones de cómo son los rotores. Hay 2 tipos de rotores. Este rotor, que es el que tiene polos, como ven ustedes. Polos salientes, se les llama máquina de polos salientes porque, como ven, cada par de polos es una bobina del campo, de la excitación. Y estas bobinas de aquí puede haber muchas cantidades. Ustedes, si ven en la ecuación de la velocidad, ¿no es cierto?, que decíamos 120 F sobre P, vemos que la velocidad es indirecta a la cantidad de polos. Entonces, ¿eso qué significa? Miren, esta maquinita tiene 1, 2, 3, 4, debe tener 8 polos, me parece. Igual podría ir contando en cada máquina. Hay máquinas de 30, 32, 36, 72 polos, tranquilamente. Entonces, ¿qué efecto tienen los polos en la velocidad? Sea más. Mientras más polos sean, más lentas son las máquinas. Entonces, ahí está la aplicación de estas máquinas. Las máquinas de polos salientes son máquinas lentas. Esa es la característica de estas máquinas. Normalmente las máquinas de polos salientes se construyen con muchísimos polos. Máquinas de 36 pares de polos, 32 polos. Tranquilamente, máquinas son que giran a, qué sé yo, 360 RPM, 320 RPM. Son máquinas muy lentas.
Por otro lado, el rotor se puede construir como esta ilustración de acá abajo, que es perfectamente un cilindro, y por eso se le llama máquina de rotor cilíndrico, que es el otro tipo de rotor que existe. El rotor cilíndrico, pues es, como lo ven aquí, un cilindro perfecto a diferencia de los polos que tiene la máquina. La máquina de rotor cilíndrico es un electroimán simplemente bobinado aquí en un rotor perfectamente circular y tiene solo dos polos. Si tiene solo dos polos, entonces la máquina de rotor cilíndrico siempre va a girar a una velocidad, que son Sí, sí. 3600 RPM. La máquina de rotor cilíndrico es de esa velocidad y normalmente se le llama turbogenerador. Bueno, turbo está en los turbogeneradores. ¿Por qué se le llama así? Porque esta máquina es rápida. Ustedes se dan cuenta que esta máquina va a girar a 3600 RPM y las otras están a velocidades más lentas. ¿Cuál es la razón por la que se utiliza un rotor cilíndrico o un rotor de polos salientes mecánicamente? ¿Cuál es el efecto de que un cuerpo tan masivo como este esté girando? ¿Qué creen que sucede mecánicamente si ustedes hacen girar unas masas como estas? Mucha fricción. Hay fricción, obviamente hay calor. ¿Qué más puede suceder? Vibración, tal vez, Inge. Vibraciones, exacto, ese es el detalle. Las máquinas, imagínense, estas máquinas son enormes. Bueno, hay desde las pequeñitas de juguete, como las que hay en los laboratorios, hasta las máquinas de cientos de megavatios que alimentan de energía al mundo. Vibran. Entonces, ¿cuándo vibrarán más? Cuando sean más rápidas. Entonces, estas máquinas de polos salientes no son buenas funcionando a altas velocidades mecánicamente tampoco, porque esta forma que tienen hace que vibren. La máquina de rotor cilíndrico tiene menos tendencia a esas vibraciones por la forma. ¿Qué otra cosa tiene problema esta máquina de rotor cilíndrico? Ustedes ven que tiene huecos, ¿no es cierto? Estos huecos que hay de separación entre los polos son huecos de aire, mientras que la de rotor cilíndrico no tiene. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, una máquina que tenga 4 polos tiene un rotor de esta forma. Tiene aquí las bobinitas. Y aquí hay estos espacios de aire. ¿Qué sucede si esto gira? Aquí hay más aire que golpea contra este cuerpo y eso produce más fricción. Quiere decir que aquí hay pérdidas por fricción y rozamiento con el aire. Entonces, una máquina de estas, mientras más rápido gira, pues más fricción tiene. Así que si fueran rápidas las máquinas de polos salientes, tienen muchas pérdidas de energía y calor aquí debido a la fricción. En cambio, la máquina de rotor cilíndrico tiene fricción, obviamente, como todas estas máquinas, pero al ser cilíndrico tiene menos pérdida de energía. Entonces, por esa razón se usan las de turbogeneradores o rotores cilíndricos para lo que es velocidades altas y lo que es las otras polos salientes para velocidades lentas. Es casi una ley. Ahora, ¿dónde están esas aplicaciones? Cuando ustedes usan una máquina como generador, pueden tener básicamente dos fuentes de energía que se utilizan para producir electricidad con máquinas sincrónicas. No son las únicas en el mundo, pero sí son las más famosas y las más utilizadas, en el Ecuador al menos y casi en todo el mundo. Esta máquina cuando tiene que ser impulsada como generador necesita una fuente motriz, una fuente de energía. ¿Cuál es la fuente de energía? Las más comunes son la energía hidráulica, es usar agua para mover una turbina. Estos dos de aquí de la derecha son turbinas hidráulicas que están empujando generadores hidroeléctricos. Entonces aquí en la turbinita no es nada más que un montón de palas ahí de manera circular donde ingresa más o menos agua y hacen girar que están conectados en el eje del generador. Aquí igual está una vista de la turbina por donde entra y sale el agua y acá arriba está el generador. Entonces, ese es el esquema de una central hidroeléctrica empujada por agua. Y el otro tipo de fuente de energía para impulsar estas máquinas es la energía térmica. Puede provenir de tres fuentes, que son del vapor, que es agua calentada, ahí, del gas que proviene de fuentes naturales asociadas al petróleo, y de combustibles, con motores de combustión que utilizan combustibles fósiles de tantas variedades, ahí de toda la variedad de generadores. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fotito hay un generador que se impulsa con una turbina de gas. Ustedes ven este cuerpo amarillo, aquí está el cuerpo del generador y acá está la turbina.
En este esquema es bien sencillo, pues una turbina que entra gas, acá es una turbina de repulsión. Cuando vean centrales han de ver definitivamente cómo es esto, pero son igualitas a las turbinas de los aviones. Y esta turbina empuja el generador. Entonces, las centrales térmicas utilizan este tipo de fuentes. En eso tienen todo tipo de centrales térmicas, como las que les expliqué. Pueden incluso haber combinadas que usen gas, calentar agua también. Las centrales nucleares son centrales de gas, de vapor de agua. Todas ese tipo de centrales térmicas. Normalmente las centrales térmicas son más fáciles y más rápidas de operar, por eso el mundo sigue usando, incluso el Ecuador tiene muchas centrales térmicas en los lugares donde no hay agua. Las hidroeléctricas se usan cuando se tienen fuentes disponibles de agua, ¿no es cierto? Ahora, estas son las dos aplicaciones donde pueden encontrar las máquinas sincrónicas en sistemas de generación. ¿Dónde en estas dos habría máquinas de rotor cilíndrico y dónde habría máquinas de polos salientes? Darwin, por ejemplo. En las hidroeléctricas, ¿usted qué cree? ¿Son máquinas de polos salientes o máquinas de rotor cilíndrico? ¿Y por qué? Había visto que en las hidroeléctricas eran de polos salientes por las velocidades. Ya, como hablamos hace rato, dijimos que las de polos salientes son de bajas velocidades, ¿no es cierto? De medio también. Eso quiere decir que en las hidroeléctricas tenemos bajas velocidades. ¿Eso es así? En- No, no es tanto así. Sí existen altas velocidades, pero a diferencia de los turbogeneradores. En general mm, sí es así. Es muy raro, no digo que no sea posible, pero es muy raro que usted con agua pueda hacer girar una máquina en el orden de las 3000 revoluciones por minuto. Y más aún cuando son máquinas así tan masivas, que ya le voy a mostrar una fotito, tan grandes. Es muy difícil que el agua pueda hacer girar tan rápido. Puede hacerla girar con mucha presión y mucha energía, pero no tan rápido. Resulta que el agua no es una fuente que pueda hacer girar ahí. El agua puede tranquilamente hacer girar estas máquinas en el orden de menos de 1000 revoluciones. Así que son lentas en general las máquinas que usan agua. Y aquí entonces están asociadas las máquinas de polos salientes. Como dijo usted, si usted va a una hidroeléctrica, esté casi seguro que es una máquina de polos salientes. Y les va a ver en las placas de las máquinas, ahí le de decir 36 pares de polos, 32 pares de polos. Luego, en cambio, por contraposición, en las centrales de gas se usan las de rotor cilíndrico. ¿Por qué? Porque es en cambio muy fácil con este tipo de turbinas o motores de combustión hacer que giren a altas velocidades. Un motor de combustión tranquilamente gira a 3600 RPM. Una turbina de gas puede girar incluso más arriba. Así que es algo muy normal usar turbogeneradores en centrales térmicas. Si ustedes se van a una térmica, es de cajón que ahí hay un turbogenerador. Recuerden que la única diferencia entre las dos máquinas es la forma del rotor. Ambas son máquinas sincrónicas. Entonces les decía que constructivamente la máquina sincrónica tiene aquí un estator donde está el bobinado trifásico y tienen sus accesos en la carcasa de la máquina, el acceso a las 3 bobinas, normalmente 6 terminales, 2 por cada bobina. Y en el rotor la cantidad de polos que tenga bobinado el rotor y con anillos deslizantes 2 cables. El rotor solo necesita dos cablecitos. Así pueden ser los estatores como están viendo aquí. Estos son estatores de una central hidroeléctrica, entonces como ven son masivos y grandes. Y acá en la foto de abajo, por ejemplo, esta es una foto de cuando pusieron el rotor en Coca-Cola Sinclair. Este es el rotor de uno de los generadores de Coca-Cola, que son con más de 100 megavatios esta máquina. Entonces, como ven, son máquinas altamente masivas y por eso son lentas. Y constructivamente, así son estas máquinas. Todas son iguales. Desde la más pequeña hasta la más grande, todas tienen este componente y no tienen nada más. Solo necesitan una bobina de campo y su bobina de armadura. Entonces, en esta máquina, a la bobina trifásica se le llama la armadura. Y la bobina que está aquí, la de DC, se le llama campo o excitación. Y es la bobina que se alimenta con una fuente de corriente directa. La bobina de armadura es la bobina de alterna. La bobina de armadura es donde yo saco la potencia P, Q, cuando le hago funcionar como generador, o le inyecto si es motor. Mientras que aquí yo solo inyectaré lo que será la corriente de campo, que es la que controla el voltaje del generador. Entonces, esta maquinita, como ven, para que funcione necesita dos tipos de
tiene dos tipos de bobinas y necesita una fuente directa. En las centrales de este tipo se alimenta el campo con máquinas generadores de directa en el mismo eje, o en la actualidad con electrónica de potencia y rectificadores que toman el voltaje alterno de la máquina, el mismo voltaje le rectifican y le alimentan aquí. Y por medio de controladores se puede controlar fácilmente el valor de la corriente, como más o menos iremos viendo aquí. Nosotros de una manera sencilla, incluso en los laboratorios, aquí ponemos una fuente de DC, un reóstato. El reóstato aquí me permite controlar la corriente y con eso ya tengo el control de la máquina. Eso es cómo está constituida la máquina sincrónica, eléctrica, mecánicamente, físicamente. Y ahora, ¿cómo se utiliza entonces? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir viendo cómo se comporta, cómo se controla con esos controles y cómo se utiliza. Como ya discutimos hace ratito, hay dos formas de controlar el voltaje, ¿no es cierto? La forma común, la estandarizada, la que es normal de utilizar, es el control a través de la corriente de excitación o corriente de campo. Entonces ustedes tienen el voltaje de la armadura y la corriente de excitación o corriente de campo, que es la corriente de C. La máquina sincrónica tiene este comportamiento y eso es lo que vamos a medir. Esto de aquí, si ustedes recuerdan, se llama curva de histéresis, ¿no es cierto? Pero nosotros ya le decimos directamente es la curva de vacío o de saturación, todo es lo mismo, porque indica cómo se satura el núcleo magnético y a la vez me está indicando el control. Ustedes ven, si yo subo la corriente de campo, pues sube el voltaje. Si bajo la corriente de campo, baja el voltaje. La máquina tiene un voltaje remanente, que es normalmente en la máquina real, siempre hay esto, puede ser unos 2, 3 voltios, pero es el magnetismo en el que se queda en el núcleo. Aquí, normalmente en la zona lineal, hay algún valor de corriente que pone el voltaje nominal. Y más arriba está la zona de saturación. ¿Qué significa la saturación? Como ustedes ven, aquí, por más que yo suba la corriente, ya no llega a subir más el voltaje. Esa es una de las características de la máquina sincrónica que le vamos a medir en la práctica nosotros. Para hacer esto prácticamente es bien sencillo. ¿Qué hay que hacer? Conectar la máquina en vacío, es decir, tenemos que impulsar con una máquina, ¿no es cierto? Con una máquina motriz. Tenemos que impulsar a la máquina y hacemos variación de corriente de campo. Cuando impulsemos la máquina a la motriz, le ponemos en la velocidad sincrónica. Eso depende de la máquina que usemos. Si tenemos una máquina de 1800 RPM, pues la tendremos que poner en 1800. Cuando está girando a esa velocidad, variamos la corriente de campo y simplemente medimos aquí. Medimos el voltaje de armadura por fase. Y ya está. Sin carga, por eso se llama, esto de aquí, se llama prueba de vacío. En el esquema eléctrico sería aquí. Esta es la bobina de campo. Normalmente les decía que con un reóstato podemos variar la corriente de campo. Y aquí a través de una fuente de C le alimentaremos. Y la bobina de armadura, que son los tres terminales. Simplemente de aquí ya tomamos la medida. Ya les indicaré, bueno, ahorita mismo les puedo indicar. Normalmente los terminales estandarizados en la nomenclatura de una máquina se llaman U, V, W, X, Y, Z. Y los terminales de los campos se llaman CD o JK. Cuando ustedes vean los terminales de placa de una máquina, tienen que identificar esto. Los terminales CD o JK son la bobina de campo. Y los terminales W, X y Z son cada bobina, como ven aquí. A la máquina ustedes le pueden conectar en Y o en delta. Da lo mismo, da igual, no pasa nada. Simplemente hay que saber cuál es el voltaje nominal de la bobina de la armadura. Entonces, si yo le quiero conectar en Y, pues hago puente X, Y, Z y mido W y estaría midiendo voltajes de fase. Y si le conecto en delta, hago los puentecitos para ponerle una delta y aquí estaría midiendo voltaje de línea. Cuando ustedes ven cualquier tipo de máquina, ¿dónde está la plaquita de la máquina? No he cargado la plaquita.
Esta es una típica máquina, una típica placa que ustedes van a ver. Normalmente ustedes siempre tienen que identificar a la máquina sincrónica a través de la placa. Entonces, a mí en una máquina, ¿qué me importa? Estos valores de aquí. Primero, yo siempre debo saber de qué potencia es, ¿no? Miren, por ejemplo, este es de 120.000 kilovatios. También es una máquina de 60 hercios. Esta corriente grande, como solo dice la corriente, es tantos amperios. Esta es la armadura. Este es otro dato bien importante que siempre deben saber ustedes, porque si exceden el valor de corriente de armadura, se va a quemar. Cuando le están poniendo como generador, la carga no debe pasar la corriente de armadura. Y cuando le hacen motor, no deben inyectar más corriente que la de armadura. Esta otra, como ven ahí está clarito, dice field current. Esta es la corriente DC del campo, que tampoco puede superar ese nivel. Entonces, con esto yo ya sé niveles de corriente. Por otro lado, aquí está la velocidad, 3.600 RPM. Eso quiere decir que esta es una máquina de dos polos. De hecho, aquí mismo ha estado, ¿no? Aunque no dijera, ya sé que es una máquina de dos polos. Tal vez sea un rotor cilíndrico, que es lo más común. Y hay dos voltajes, voltaje de la armadura y voltaje del campo. Entonces, el campo funciona con 440 de DC en esta máquina. Y la armadura genera a 13.800. ¿Cuál es el voltaje de la armadura? Siempre es el voltaje de la bobina. Entonces, ahí dice voltaje de armadura 13.800. Quiere decir que esta bobina tiene que manejar 13.800. Como tengo las tres iguales, ¿cuál será el voltaje si yo le conecto en Y? ¿Qué voltaje genera? Le conecto en Y, el voltaje que genera será entre líneas de aquí y acá, ¿no es cierto? Que son las tres líneas, la U, la B, W. ¿Cuánto genera aquí, Roberto? Entre U y W esta máquina. Eh, ¿Cuál es el voltaje nominal de estos dos terminales entre U y B? Circuito trifásico. Voltaje de fase 3.800. ¿Cuánto vale el de línea? No me va a decir a esta altura de su vida que no sabe la relación entre voltaje de fase y voltaje de línea en un circuito trifásico. si era sobre raíz de 3, o por raíz de 3. No puede usted decir eso. Es como decir que no tiene mamá a esta altura de su vida. Entonces, si yo le conecto en Y la bobina del 13.800, puedo hacerlo. Pero el voltaje que yo obtengo trifásico ya no sería 13.8, ¿no es cierto? Sería raíz de 3. Si le conecto en delta la misma máquina, ahí sí, ¿cuánto voltaje va a generar, Eduardo? Entre U y B y W. Una delta sería así. 13.8. 13.8. Entonces, si le conecto en conexión delta, básicamente el voltaje nominal va a ser el voltaje que está en la placa. Pero lo más común es que las máquinas suelen estar conectadas aquí en Y para poder aterrizarlas. Ambas conexiones son válidas. Entonces, ustedes, eso es lo que les decía, tienen que saber es que esta bobina es la que maneja 13.8. ¿Cómo le conecten? Hay estas dos opciones. Ahora, regresando a lo que estábamos viendo del control, entonces, para hacer esta prueba de vacío, pues simplemente les decía, conectamos la máquina en vacío girando a velocidad sincrónica, alimentamos el campo, variamos la corriente de campo y medimos el voltaje. Ya está la prueba de vacío. Y con eso verificamos que está aquí la máquina controlada a través de la corriente de campo. Ahora, también ustedes pueden, vamos a verificar de manera bien rápida, el otro control. ¿Cuál era el otro control del voltaje de armadura, Andrés? Acá está controlada con corriente, acá. ¿Con qué más puedo controlar el voltaje de armadura? Con la velocidad. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a tomar unas medidas así, las que quieran, solo vamos a ir observándole. A la máquina se le puede controlar con la velocidad, pero no se hace eso. ¿Por qué? Porque a la máquina se le deja girando en una velocidad y se controla a través de la corriente de campo. Ahora,
¿Qué más podíamos controlar con la velocidad? La velocidad que más controla Luis en la máquina, aparte del voltaje. La corriente. No, la velocidad no controla la El corriente. flujo. Sí, pero como variable eléctrica que nosotros podamos medir. Primerito les expliqué cuando hablamos de esa relación de la máquina. ¿Cuál El es? voltaje inducido. Esto de aquí. Ah, ¿Qué controla la velocidad? la La frecuencia. frecuencia. Claro, porque los polos usted no puede cambiar, eso está construido, ¿no es cierto? Entonces también vamos a tomar medidas de variaciones de frecuencia contra velocidad para que ustedes observen y se les quede toda la vida clara en su cabeza. Una máquina sincrónica, la única forma de controlar la frecuencia es con la máquina motriz. Si yo acelero la máquina, sube la frecuencia, desacelero la máquina, se reduce la frecuencia. Luego, la siguiente prueba que tenemos que proceder es con la prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito tenemos el mismo circuito. ¿Qué hacemos? Primero la máquina a velocidad nominal, le ponemos impulsada con una máquina externa que esté girando a velocidad nominal. El campo debe estar desconectado. Hacemos un corto trifásico. ¿Cómo le hago un corto trifásico? Digamos que yo le tenía funcionando en Y. Entonces aquí cojo cablecitos y les pongo en cortocircuito. Está cortocircuitada la armadura. Y en uno de estos yo pongo aquí un amperímetro para medir la corriente de armadura. En cualquiera de ellos. En ese corto. Conecto el campo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a comenzar a circular corriente de aquí. Y voy a sacar esta gráfica de acá. Sería corriente de armadura versus corriente de campo. Si no hay corriente en el campo, pues no hay inducción, así que no hay corriente en la armadura. Y es casi lineal la respuesta. Entonces vamos a tener esta respuesta. ¿Qué cuidados vamos a tener? La corriente de campo, pues no debería superar la nominal de campo. La corriente de armadura no debería superar la nominal de armadura. Por ejemplo, digamos que yo tengo una máquina de 100 amperios en la armadura. En la prueba de corto debo ir regulando poco a poco la fuente de DC, esta es de aquí, para que esto de aquí no supere esos 100 amperios. Y tampoco debo llevarle más arriba de esta corriente de aquí. Esos son los límites. Dentro de esos límites yo tomo medidas, como dice la hoja guía, hay una regla, pero tomamos medidas y graficamos esta de aquí. Esa es la prueba de corto. ¿Para qué sirven las pruebas de corto y la prueba de vacío? Para sacar los parámetros de la máquina. ¿Cuál es el parámetro de la máquina? El modelo equivalente de una máquina es este. Este es el voltaje de inducción. Este es el voltaje E que les puse que es N por la derivada. Básicamente que se puede decir que este voltaje de inducción es una constante por la corriente de campo más una constante por la velocidad de la máquina. Esto depende de eso, la inducción. El voltaje de salida no es el mismo que llega a los terminales de armadura porque está la bobina de armadura. Así que aquí hay una bobinita. Y estos son los terminales del voltaje de armadura. Monofásico. Estoy en esquema monofásico. 3 de estos serían cada una de las fases. Y ya está. Ese es el modelo de la máquina sincrónica en manera reducida, sencilla y real. Después le van a ver que se complica más, pero es por las aproximaciones que hay que hacer para entenderlo. Pero este es el modelo de la máquina. A esta dispersión de la bobina, toda dispersión en una bobina, ¿cómo se llama? Se llama reactancia. Así que esto de aquí se le conoce como reactancia sincrónica. Es evidente que el voltaje de armadura y el voltaje de inducción no son iguales porque está esa reactancia en medio camino, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el parámetro de la máquina? Este. Físicamente, ¿qué representa esta reactancia sincrónica? Si nosotros teníamos aquí el estator,
Ahí, y teníamos el rotor. Esta dispersión de flujo que hay aquí en el entrehierro, esa es la reactancia sincrónica. Ahora, ¿qué pasa en una máquina de polos salientes? En este eje que estoy viendo yo aquí, el espacio, el entrehierro que hay aquí entre estator y rotor, ¿es constante? No, porque cuando llegue el rotor acá, va a haber este espacio de aire. Así que la reactancia sincrónica, si yo le grafico en el tiempo cómo se está representando, es así. Va a oscilar de un máximo a un mínimo. Quiere decir que este valor no es constante. ¿Para qué tipo de rotor sería constante? Para un rotor cilíndrico. Entonces nosotros vamos a hacer hoy una medida aproximada al rotor cilíndrico. ¿Por qué? Porque no se puede medir la reactancia sincrónica de una máquina de polos salientes. No se puede. Lo que se hace en una máquina de polos salientes es una aproximación a dos reactancias que se llaman reactancia de eje directo y cuadratura, que ya irán viendo en la teoría. Son dos reactancias imaginarias que tienen un efecto que simula el efecto de la reactancia sincrónica, pero no existen. La que existe es la sincrónica. Y en la máquina de polos salientes no se puede medir directamente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una aproximación a la máquina de rotor cilíndrico. Y vamos a usar las ecuaciones que están aquí en la hoja guía para calcular la reactancia sincrónica. Una vez que hemos calculado, tengo el valor, digamos que la reactancia sincrónica son 120 ohmios por fase. Ese es el valor. Y hasta el modelo. Entonces, si esto vale 1,0 grados, esto vale 120, ¿puedo resolver y saber cuánto hay aquí? Sí, porque ya está el circuito fasorial para encontrar. Aquí normalmente en la armadura va la carga y la carga consume una corriente. Y esa es la última prueba que tenemos que acabar. Entonces, cuando ya sabemos cuánto vale la reactancia sincrónica, ya sabemos cómo controlar la máquina, entonces ahora sí le usamos a la máquina para lo que sirve, que es alimentar una carga. ¿Cómo se ve? Ese sería el esquema de cualquier circuito de estos para alimentar una carga, pues sería un campo alimentado a través de una fuente directa con un control de corriente para ajustar lo que es la corriente de campo. Tengo aquí la máquina sincrónica, la armadura conectada como ustedes quieran, en yo en delta, con sus respectivos terminales trifásicos de voltaje inducido. A la máquina de aquí se le impulsa a una velocidad. Esta velocidad típicamente es la sincrónica, con una máquina motriz. La máquina motriz puede ser cualquier tipo de máquina que mueva, ¿no es cierto? Como en las centrales son las turbinas hidráulicas o las de vapor, o las de gas, o las que sean. Y ahora sí, pues entonces cuando ya quiero funcionar, pues simplemente aquí yo conecto una carga, ¿no es cierto? ¿Qué es una carga? Una carga es un elemento eléctrico que consume la potencia de la máquina. Como es una máquina de alterna, consume dos tipos de potencia, PQ, dependiendo del tipo de carga. Y esta es la prueba de carga. ¿Qué hacemos en la prueba de carga? Conectamos cargas de diferentes valores y características reactivas, inductivas, capacitivas o resistivas. Y vamos midiendo el voltaje de armadura. Medimos también lo que serían las corrientes de línea de cada línea para saber cómo está. También, obviamente, con un analizador de energía deberíamos medir las potencias P y Q trifásicas que consume la carga. Y eso es todo lo que podemos medir. Esto de aquí debe estar las corrientes y las potencias dentro de los márgenes de la máquina. Si es una máquina de 100 kilovatios, la carga tengo que tener cuidado de que no vaya a pedir más de 100 kilovatios. La carga puede ser más grande. ¿Qué pasa si la carga es más grande? Le va a exigir más energía a la máquina y le va a destruir porque le va a llevar a niveles más grandes de corriente de armadura. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ¿cómo se controla, cómo se comporta la potencia en esta máquina? Pues las ecuaciones de potencia dicen que es el voltaje inducido entre la armadura, seno de delta, la P, y el voltaje inducido, la armadura, la reactancia, el coseno de delta menos el voltaje de armadura entre XS. Esto de aquí es para rotor cilíndrico. Cuando es una máquina de polos salientes, aquí el XS se convierte en 1XD menos 1XQ. Está en la hoja guía por si la necesitan en cualquier libro. Como vamos a hacer hoy aproximaciones al rotor cilíndrico, es estas ecuaciones de aquí. Ahora,
Yo mido P, yo mido Q, yo mido voltajes, calculo del paso anterior la reactancia. Entonces tengo varios valores en esta ecuación. ¿Qué me falta? El voltaje inducido no conozco, tampoco conozco el ángulo delta. Entonces ese es el objetivo de la última parte de la prueba de carga. Midiendo la potencia, tenemos que usar estas dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones sencillo para encontrar cuánto vale la potencia P y el ángulo delta. ¿Qué es el ángulo delta? El ángulo delta es el ángulo de potencia. Le podríamos poner aquí que el voltaje A tiene el ángulo delta cuando el voltaje de armadura tiene 0 grados. Entonces el ángulo delta es el ángulo que hay entre estos dos fasores. A la vez es el ángulo que hay de diferencia entre el acoplamiento de la máquina. Y es el ángulo más importante de la ingeniería eléctrica. Ustedes ven aquí, ¿qué dice las ecuaciones de potencia? Dicen que a la máquina la potencia sigue una ecuación no lineal de tipo seno o coseno, la Q, pero la que nos suele importar más es la P. Entonces la potencia varía sinusoidalmente según el ángulo delta. ¿Qué es esto? Una máquina tendría un comportamiento de potencia de este tipo en función del ángulo delta. Esté funcionando donde quiera, digamos que esté funcionando aquí, con una carga. ¿Qué pasa si yo muevo la carga? Pues se mueven estas ecuaciones y el ángulo delta se mueve, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si este ángulo que estaba aquí se mueve acá? La potencia cambia de este valor a este valor. Hasta ahí bien sencillo. Ahora, si esto se hace muy rápido, el cambio puede ser muy brusco. Digamos que aquí la máquina estaba entregando 1 megavatio y aquí estaba entregando 50 megavatios, porque la función seno tiene unas pendientes muy pronunciadas. Entonces, una variación pequeñita, esto puede ser solamente, qué sé yo, unos 15 grados de variación, pero produce, qué sé yo, 50 megavatios de variación de potencia. Eso en términos sencillos viene a decir que si el ángulo delta oscila poco, la potencia puede oscilar mucho. Y eso es peligroso. Entonces, normalmente eso es lo que se trata de hacer en las centrales, de mantener la estabilidad de este ángulo, porque este ángulo al momento que oscila, hace oscilar mucho la potencia. Y si la potencia cambia de valor muy bruscamente, puede causar daños a la misma máquina o salir de sincronismo de la red eléctrica. Todo eso ya lo irán viendo ahí. Ese es el objetivo de aquí. Entonces, recapitulando, vamos a hacer prueba de carga, prueba de vacío para ver el control, vacío, ver velocidad, ver frecuencia, luego prueba de corto y finalmente prueba de carga. Creo que tal vez avancemos, ¿será que avanzamos el 1 y esta primera parte hoy? Y tal vez la continuación, la siguiente práctica. Porque tenemos que ir viendo ahora sin cambio en la máquina cómo se le conecta y todo eso. Pero eso es en forma sencilla y general cómo se controla esta maquinita de aquí. Estos apuntes también los debe dejar en su aula virtual ahí, en forma de una imagen para que la usen si es que quieren. Y todo el sustento teórico que vamos a necesitar hoy está en la hoja guía, por si acaso también. Entonces, ahora sí, vamos al navegador y entren al LBSIM, que ya probamos la otra vez, ¿no es cierto? Y vamos a usar esto para trabajar las máquinas. Normalmente, ya saben, cuando teníamos la realidad, lo que hacíamos directamente a la máquina hacer esto. ¿Qué necesitamos para hacer funcionar a la máquina sincrónica? Necesitamos una máquina motriz, una fuente de directa y la máquina sincrónica. Entonces, aquí buscando a la izquierda, aquí dice, miren, motor alternador sincrónico 8241. Esa va a ser la máquina sincrónica. Así que le voy a poner, en mi caso le voy a poner en el tercer cajón de la derecha, porque son unas cajitas grandes aquí. Le arrastro y le coloco. La máquina, ¿sí? No sé si le puede quitar esos cuadros negros que tiene del Zoom. Ahí. Eso ahí, gracias. Ya listo. Yo solo tengo esos cuadros para monitorear que no se me caiga la conexión. Así que como no les estoy viendo, hablarán. Si no, luego yo no Ya, sé. Inge, gracias. Yo le tengo el cuadro puesto porque por lo menos lo que veo sus movimientos, sé que no se me desconectó el internet. Si es que ya no les veo la cara, entonces yo no puedo estar hablando como tonto aquí. Hablarán. Ahora,
Ya dije. Inge, ¿Sí? una cosa. A mí me tocó cambiar de compu y me está volviendo a pedir en la página web Clave. la licencia, el código de No sé, acceso. no se quedaría guardado en el historial del chat. Tiene historial de chat esto. Ya voy a ver. Pero es más rápido, busco la licencia. No tengo idea si hay. Saquen la fuente, también vamos a necesitar. ¿Dónde estará la fuente? Licencia de usuario, licencias. ¿Dónde están las licencias de este equipo? Vamos a necesitar una fuentecita que era la que usamos la otra vez para probar que valga el LVSync. Eso también sáquenle. Licencia, ¿qué dice? Ahí fue el código, al chat. Listo, Inge, gracias. Ya. Le activa y saca la máquina sincrónica, que era ese que dice motor alternador sincrónico 8241. Por abajo estaba uno que dice fuente de alimentación 8821. Van a sacar dos fuentes de esas. Entonces sacan una y le ponen otra por acá abajo. Necesitamos dos fuentes de esas. También van a necesitar este que dice interfaz de adquisición de datos 9062, que era el que usamos la otra vez. Lo voy a colocar acá. Y la máquina impulsora va a ser uno que dice aquí, como también decía. Hay un motorcito aquí impulsor con medidor de velocidad. ¿Dónde estás? No, no está, no está. Aquí está. Abajo de las fuentes de estado, el que dice motor de impulsión dinamómetro. Ese le van a poner al lado de la máquina sincrónica, porque esta es la máquina motriz que yo voy a utilizar. Ahora sí le voy a poner acá a la izquierda. Ya no necesito más máquinas. Es todo lo que necesito por ahora. Entonces, una máquina sincrónica, un motor de impulsión, dos fuentes y el adquisidor de datos. Hay que conectar la máquina de inducción, la máquina de impulsión a la sincrónica para que le empuje. Le dan clic derecho sobre la máquina y sale un menú que dice bajar el panel frontal. Le bajan el panel de ambas máquinas para que queden solo las máquinas. Entonces, aquí es haciendo clic en el centro del eje de una máquina y clic en el centro del eje de la otra máquina, va a aparecer una correíta, que sería como conectar con correa para que la una le empuje a la otra. Veamos si me sale. Clic aquí. Miren, aparece una línea. Clic al centro. Y vieron, aparecieron unas correas. Profe, ¿cuál era la máquina la segunda de la fila de arriba? Máquina acá está abajo. Dice, abajo de las fuentes, dice motor de impulsión dinamómetro. Abajo de las fuentes de alimentación. Hasta abajo está. Dinamómetro dice 896010. Ahí está esto. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Clic derecho, bajan los paneles para que le vean a la máquina. Y luego clic en el centro y ponen la correíta como está aquí. Para que las dos máquinas estén conectadas entre ellas. Una vez que está conectada, clic derecho y suben nuevamente el módulo frontal. Eso para conectar la máquina. Ahora, le voy a ampliar para ver la máquina sincrónica. Desde el punto de vista de la conexión, tiene toda máquina sincrónica lo mismo que yo les expliqué hace rato. Debe tener 3 bobinas que son la armadura y una bobina que es del campo. De hecho, en ese dibujo incluso me está diciendo aquí. Miren, tiene dibujado un esquema del rotor con 4 polos. Si es de 4 polos, ¿de qué velocidad es, Ricardo? Es de 1800 revoluciones. 1800. Entonces, ya sabemos que esta máquina va a ser de 1800 RPM. Yo le estoy acercando solo para indicarles a ustedes, no hace falta que también le estén acercando, pero si quieren verle también. Entonces, estoy acercando para ver más a detalle toda la característica. Si ustedes le ven, tiene 3 bobinas de armadura de 120 voltios, 1 amperio. Entonces, aquí están los terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6, son mi bobina de armadura. Puedo conectarle en Y o en delta. Yo creo que voy a trabajar en Y por la facilidad, que son 120 voltios de medir. Y
El campo que se llama excitación son los terminales 7-8 de 120 voltios. Y recuerden que una máquina sincrónica se puede hacer funcionar como motor generador, así que aquí dice, si le usan como motor de 208 voltios, o sea, conexión delta, 0,8 amperios, trifásica 175 vatios, una máquina chiquitita. Como alternador, ahí dice 1800 revoluciones, 208 voltios, y es que estaría obviamente en conexión Y, 0,33 amperios del campo. Entonces, esos son los detalles de la máquina. Este switch prende y apaga el campo y aquí tiene un control de la excitación. Como ya les dije, ustedes ponen una fuente de DC y tienen que controlar la corriente de campo. Así que con esta perillita de aquí varían el rheostato del campo. Por aquí controlaremos corriente de campo. Entonces, ¿qué nos falta para hacerle funcionar esta máquina? Conectamos una fuente de DC aquí y controlamos, ¿ya? Creo que no necesitamos nada más, ¿no? Sí, no necesitamos nada más. Y la armadura, en mi caso, yo le voy a trabajar en Y. Entonces, yo, por ejemplo, voy a puentear los puntos 4, 5, 6. Si quieren, pueden seguirle conectando. De una de las fuentes de energía, van a sacar esa que dice 120 voltios directos. ¿Se acuerdan que las fuentes de energía tienen varios tipos de fuentes? Saquen la fuente de 120 directo y colóquenle en el campo de la máquina. Y acá le voy a hacer yo, en mi caso, ya el puente en 4, 5, 6. Se le hace clic en los cables y les estorba y que se hagan más chiquitos para que no se vea tan feo. Y aquí ya tengo hecho mi puentecito para que esté conectada en Y. De aquí de la fuente, miren aquí la de abajo, la fuente de abajo, la 8N es fija de 120. Entonces, de ahí voy a tener que llevar cables hasta el campo de la máquina. Cambiar de color el cable, voy a ponerle de otro colorcito para que no me confunda. Ya le di doble clic. Y conecto los terminales. La polaridad es indiferente, aunque normalmente aquí ya tiene colores, sería bueno respetar eso. Pero ¿qué pasa si a una máquina sincrónica le conecto al revés la polaridad? Genera en la secuencia cambiada. Eso es todo, porque el flujo se da la vuelta. Eso sería todo. Entonces ya está conectada aquí la máquina sincrónica. Es tan sencillo como conectar el campo de una fuente de DC y dejarle conectada la bobina de armadura. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos ahora conectar la máquina que le empuja. Esta máquina que le empuja es un motorcito de directa que tiene control de velocidad con una fuente de voltaje variable aquí, donde dice entradas 1, 2 de motor de impulsión. Tiene más controles, pero por ahora no nos interesa nada más que sea un motor de impulsión. Entonces, si yo le pongo una fuente variable de directa, aquí sale, la máquina cambia de velocidad. Así que puedo usar la fuente 7N que tengo aquí, que dice que es variable de directa. Igual le voy a alimentar, para que esté alimentada la máquina impulsora. Y ustedes pueden ver que ahí hay un switchecito que dice modo. Hay que verificar que ese switch esté a la izquierda donde dice motor de impulsión. Para que el otro lado le da función de dinamómetro para medir el freno y medir el torque de la máquina. También le podremos usar eso. En teoría ya está. Luego, estos dos módulos tienen esta fuente de 24 voltios. La fuente tiene este cablecito de 24 que hay que alimentar al adquisidor de datos y la máquina impulsora. La máquina impulsora acá a la derecha dice entrada de baja potencia. A la derecha, esquina inferior derecha. Entonces, de aquí donde dice 24 voltios, le hago clic y le llevo un cable, ¿sí ven? Y está aquí. Del otro terminal que sale de 24 voltios, puedo sacar otro cable para continuar al adquisidor. Entonces, de la de 24 alimento por aquí y continúo la alimentación y está alimentado el adquisidor de datos. Con eso ya tengo energizados los paneles de medición. Eso porque hay que energizarles esos módulos. Y recapitulando, fuente directa fija de 120 voltios al campo, bobina de armadura conectada en Y, los terminales 1, 2, 3 serían la salida de la armadura. Dinamómetro conectado con correa, si no, no tendría sentido, no habría máquina que le empuje. Conectado de una fuente variable de directa. La fuente variable de directa se varía de acá, no de la perilla de la fuente.
Hay que prender el interruptor de 24 voltios para que se encienda, pues se ven que se enciende el LED del adquisidor y acá ya se prendió incluso el LED del dinamómetro que va a marcar la velocidad. Entonces aquí yo tengo ya medida de velocidad. ¿Qué quería medir en el primer ensayo de vacío? Quería medir voltaje de armadura versus corriente de campo, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí me he jalado al no poner el amperímetro en la corriente de campo. Aquí el cable que va del más al 7 debería haberle cortado, ¿no es cierto? Entonces este cable, en lugar de ir directamente al campo, va a pasar, en mi caso le voy a pasar por el amperímetro I1 que tiene el adquisidor. Cambiemos de color. Entonces, como cualquier amperímetro, ¿no? En serie. Salgo del positivo, paso por el amperímetro y ahí sí ya llego al campo. Y en el amperímetro estaría midiendo corriente de campo. Ahora, el voltaje de armadura. Voy a hacer por fase, así que cualquiera de las tres fases voy a coger. Al voltímetro E1 voy a mandar y el punto común de la Y, el otro punto del voltímetro. Y ya estaría conectado el circuito de medición. Cualquiera de las tres fases pueden medir. Estoy midiendo entre fase y punto común, así que es voltaje de fase lo que estoy midiendo. Corriente de campo. Y en teoría ya está. Prendo el botón de 24 voltios. Acá arriba, en cambio, está el interruptor de la fuente que debe estar prendida. Y miren, incluso pueden ver que ya está girando la máquina. Está girando a 200 RPM. Como es regulable con la fuente, pues subo la velocidad y le voy a llevar a la velocidad sincrónica, que era 1800. Lo que mejor pueda, chicos. Recuerden que estamos en una simulación, así que no hay lío si no puedo exactamente las 1800. Ahí le voy a dejar por ahora. Entonces, miren, las máquinas están girando a 1819 RPM. Y ahora sí, el campo le voy a encender con el switchecito. Al rato que sube el campo, voy a tratar de regular un poquito más. Bájate un poquito. Se baja mucho. Ya, ahí le voy a dejar. Ahí está, perfecto. Está energizado el campo. Entonces acá yo tengo el control de la corriente de campo, con el que iré midiendo la corriente de campo. Ya está armado el circuito. Así se pone a funcionar igual en la realidad cualquier máquina sincrónica. Empujando con una máquina, alimentando el campo y con dos instrumentos. Ahora, tenemos que tomar medidas. Así, dejándole funcionando como está. Entonces, recuerdan, arriba teníamos estas herramientas. Al lado del osciloscopio está el que dice aparatos de medición. En estos Dije menús. una pregunta. Dígame. Para ponerla a funcionar nomás, o sea, hay que encender la fuente de la izquierda, nada más. ¿Y qué más necesitaría hacer? Y de ahí, Piense como en la realidad, no piense como una simulación. Yo le conecto la fuente a esta máquina y eso es suficiente para que valga. no. Tiene que ponerle voltaje con la perillita. Sí, pero igual no, ya le cambié la perilla y no funciona. No funciona. Por favor, compártame su pantalla mientras los demás están revisando ahí. Ya, ahí está. Prenda la máquina. Ya está en realidad. No está prendida. Prenda la máquina. Ah, la máquina. Es que no se ve bien No, porque no. A la izquierda en la fuente, el disyuntor izquierdo no está prendido. Esa es solo la fuente de 24 voltios. Arriba está el disyuntor. Este de aquí. No. Esos son los foquitos. A la izquierda, abajo del voltímetro, está un disyuntorcito. Arriba. Este. Eso no. Arriba. Arriba. ¿Dónde? Ahí Aquí. está, mire. Siempre que ustedes usen Ya. software, lean los mensajes que les dan. Ya está. Si no está prendida, ¿cómo va a valer? Gracias. Ya, gracias. Deje de compartir.
Siempre tienen que acostumbrar a leer todos los menús y mensajes de todo lo que les muestren. Cualquier software en general. Ahora, ya está girando, ya está alimentada, entonces les decía, acá arriba en los menús, hay el menú aparatos de medición. Le despliegan, no le despliegue todavía, ¿verdad? Voy a ponerle acá a la derecha. Y depende del instrumento que usaron. Yo estoy usando el I1 como amperímetro de campo y el E1 como voltímetro de fase. Entonces, primero acá abajo, el I1, ¿qué tipo de corriente es? Campo es en DC, así que debo cambiarle aquí, le hago clic en lo que dice CA y le hago clic y cambia a CC. En cambio, el voltímetro de armadura es alterno, así que le dejo en CA. Al lado de la impresora está el botoncito que dice regenerar y el otro, el derecho que dice regenerar continua. Presiona el que dice regenerar continua y ahí está adquiriendo. Y miren, tiene la medida ahorita. Ahorita está generando 118 voltios con un campo de 0,63. Voy a la simulación y le muevo el campo. Ahorita le bajé el campo. No sé cuánto, entonces regreso al instrumento. Y miren, le bajé el campo a 0,55 y se bajó. ¿Se acuerdan cómo hablamos hace ratito nomás de cómo era el control de campo? De voltaje. Más corriente de campo, más voltaje. Menos corriente de campo, menos voltaje. Verifiquemos entonces. Le voy a mandar a casi cero la corriente de campo. Si es que puedo, incluso el cero le mando. Y eso es lo mínimo que me deja el reóstato de poner. Ahí hay un reóstato que no me deja bajar más. Pero yo quiero bajarle más. Ya le voy a bajar más. Voy a mandarle al máximo entonces, a ver hasta dónde puede llegar. Subo la corriente, todo lo que avanza. Y veamos hasta dónde me dejó llegar. Me dejó llegar a los 133. Entonces, estoy controlando la máquina en voltaje, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué otra variable podemos monitorear? La frecuencia. Para eso, igual en las herramientas de medición, puedo abrir el osciloscopio. La frecuencia le puedo monitorear en el canal, cualquiera de los canales que tiene el osciloscopio en realidad. Digamos que el canal 1. Y yo selecciono la fuente. La frecuencia está viniendo en mi caso de mi voltímetro E1. Entonces cojo el voltímetro. Igual acá tiene un botón de regeneración. Presionan. Y miren, ahí está la señal. De hecho, el izquierdo es solo para que coja una vez. Ahí está la señal. Y miren, la frecuencia está en 60.03. Porque estamos a las 1800. Al menos yo le ajusté bastante bien. Probemos lo que les decía. El efecto de la frecuencia se controla con la velocidad. La velocidad se controla con la máquina impulsora de acá, que a la larga es con esta fuentecita. Voy a bajarle lo que me dé la gana a la velocidad. Ahí está mi máquina ahorita girando a 1700 y pico. Regreso al osciloscopio. Le vuelvo a adquirir los datos. Y miren, ahora estoy girando a 52 hercios. Está bien, baja la velocidad, baja la frecuencia. Voy a subir. Ahí está en 2000 y pico revoluciones. Adquiero los datos y estoy en 82 hercios. Entonces, con este osciloscopio podemos estar midiendo la frecuencia y ya sabemos, tendremos resultados de frecuencia. Y ven que la máquina se está comportando como es. Más velocidad, más frecuencia. Menos velocidad, menos frecuencia. Entonces, como les digo, esto es como en la realidad. Con los instrumentos de medida vamos verificando. Ahora no quiero bajar la velocidad nomás. Tiene inercia. Ha estado modelada la inercia. Está deteniendo. Ya. Listo. Entonces, verán, hasta ahorita solo hemos estado verificando. Igual ustedes tienen que verificar Inge, que disculpe, funcionan. ¿Sí? no me sale la velocidad. ¿Por qué no le sale la velocidad? Me parece que me perdí una parte. A ver, compártame su pantalla. Comparta, por favor. Tum, 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 tum. A ver, prenda su maquinita. Prenda. Ya está prendida.
¿Ya le prendió? No veo los botones LED que hay arriba. Subo un Sí, ya poquito. está. Subo un poquito el cursor. Ahí está prendida. Mire, están las tres Ahí. fases. Pero otra vez, regresando a cómo se hace en la realidad usted como ingeniero. Prende la fuente y ¿qué más hay que hacer? Darle voltaje aquí. Entonces, póngale voltios. Ah, ya. Gracias, sí. Gringo. Deje de compartir. Ya. Ya. Hay que poner energía, si no, ¿cómo funciona? Les decía que hasta ahorita solo verificamos nada más. Todavía no hemos empezado a medir nada. ¿Cómo comparto mi pantalla? Deje de compartir esta. Comparto la mía. Ya. Les decía que ahorita con esto que están haciendo solo están verificando. Miren, la máquina funciona tal como les expliqué yo. Más frecuencia depende de la velocidad. Más velocidad, menos velocidad, control de frecuencia. Más o menos corriente de campo viene a ser control de voltaje. No olviden nunca esto en la máquina sincrónica. Es como una parte de la vida ya de uno. Facilita. Entonces, cuando se les pregunte cómo controlo el voltaje es con el campo. ¿Cómo controlo frecuencia? Con la velocidad de la máquina impulsora. Así de sencillo. Ahora, yo le voy a hacer una modificación, porque si vieron ustedes aquí, ahorita le apagué la fuente. Si vieron ustedes aquí, no me dejó bajar a 0 porque tiene un reóstato aquí. Entonces le voy a mandar la fuente de este campo de una fuente variable. Pero como acá ya una fuente variable ya la estoy usando y no tengo otra, entonces por eso saqué otra fuente. Lo que voy a hacer es alimentar el campo desde la fuente variable de directa de la otra fuente. Entonces solo voy a pasar este cablecito de aquí. Tengo que hacerle mucho más chiquito para poder hacer eso. La otra fuente que es idéntica. Voy a pasar la fuente variable, la de acá. Y esta era la de acá. Este era mi circuito de campo. Mi circuito de campo va a venir de la fuente de aquí, variable. Y esta de aquí va a ser la fuente que alimenta el campo para poder llevarle hasta 0. Si yo le pongo en 0, entonces ahí sí ya puedo tener control 0. Entonces yo puedo controlar el campo tanto con el reóstato de campo como con la perilla de la fuente de acá, ¿no es cierto? Le vuelvo a prender. Que se encienda. Por ahí más o menos. Y acá también debe estar prendida, así que ya hay campo. Entonces ahora sí, voy otra vez a las medidas, al aparato de medición. Uy, te volviste loco. Ahí está en 0 porque la fuente del campo de aquí está en 0. Entonces ahora sí puedo ir regulando poco a poco el campo. Le subo un poquito más el campo. Y ya tengo 0.1 amperios, 28 voltios. Le subo un poquito más. Y tengo 0.2 amperios, 57 voltios. Entonces ya tengo un control más fino del campo. Lo primero que se me ocurre es poner la máquina en condiciones nominales. Entonces voy a tratar de ajustar a 120 voltios la armadura y a 1800 RPM. Traten de ponerle ahí su máquina. Vamos a poner reduciendo lo que mejor pueda porque también no es que tenga muy buena regulación aquí. Ahí en 1807 se va a quedar mi máquina. Y el campo le voy a llevar hasta que me dé los 120 voltios. Ahí está en 98. $111. $117. Y tal vez ya lo puedo ajustar con este de acá nomás. Con el campo de acá. 121. Por mí ahí le voy a dejar. Por 1 voltio no pasa nada. Entonces, yo ya encontré, miren, la máquina para estar en condiciones nominales de 120 voltios de fase.
que era lo que dice la bobina, necesita alrededor de 0,67 amperios. Ya tengo ese dato, yo ya sé con cuánta corriente puedo llegar a los 120 voltios en vacío de esta máquina. Hasta aquí ya estaría probada la máquina. Solo lo único que hemos hecho es probar que está funcionando. Hemos observado el efecto de la velocidad sobre la frecuencia, el efecto del campo sobre el voltaje. Ahora chequemos el efecto de la velocidad sobre el voltaje. También dijimos que la velocidad también afecta el voltaje, ¿no es cierto? Entonces, ahorita la máquina mía está fija en 0,67 campo y 120 la armadura. No le voy a mover el campo, solo voy a mover la velocidad. Entonces, por ejemplo, le voy a acelerar. Que la máquina ya tomó 2000 y pico revoluciones. Y miren, el voltaje se fue a 150 casi. El campo sigue estando en 0,67, pero la velocidad le llevó a más voltaje. El otro, bajemos la velocidad. Ahí, está en 1200 RPM. Y el voltaje está en 78. Y el campo sigue estando en 0,67. Entonces, también se observa ese efecto, que no es lo muy común, como les digo, controlar por la velocidad, pero se puede. Entonces, esa es la forma de operar y controlar al inicio la máquina, cuando todavía está sin carga. Es bien sencillo. ¿Cómo le colocamos en la frecuencia nominal? Con la velocidad. ¿Cómo le colocamos en el voltaje nominal? Con la corriente del campo. Y ahí está la máquina ahorita en vacío girando a 120 voltios. Coméntenme antes ahora sí ya de tomar medidas. ¿Han podido hacer funcionar sus máquinas y están observando los mismos controles que les he mostrado yo? Pueden controlar frecuencia, pueden controlar voltaje, pueden controlar velocidad. Inge, a mí no me mide, no sé por qué. ¿Qué puso aquí? Despliega esto de aquí y presionó el botón que dice regeneración continua. Sí, sí, sigue en 0. A ver, vuélvame a compartir, por favor. Otra razón puede ser que no energizó el módulo de adquisición de datos. Dice que no puedo compartir porque están compartiendo. Comparta. A ver, el módulo de energización en teoría está energizado. ¿No es cierto? Por eso incluso sale la medida de la velocidad. A ver, despliegue el medidor. No puedo ver su medidor. ¿Puso usted compartir pantalla o compartir ventana? Cuando pone compartir ventana, solo puedo ver una ventana. No estoy viendo toda su pantalla. Deje de compartir y vuelva a compartir, pero a compartir la pantalla. Porque no puedo ver la ventana que se le desplegó. Ahí sí puedo ver su ventana. A ver. Ahí está la regeneración, ya. Tiene razón, no hay medidas. A ver. La fuente de abajo está encendida y no tiene voltaje. Ponga. Ahora vamos a las medidas. Gringo, a usted le voy a decir el que no pone energía. Ponga energía. ¿Listo? Entonces, como todo circuito, si no pone energía no va a funcionar, ¿no es cierto? Ya. Ahora, les estaba recapitulando nomás. Hasta ahorita lo único que han hecho es poner a funcionar la máquina
y que entiendan, que se les quede claro en la cabeza, que no se olviden nunca cómo se controla esta máquina, porque esto seguirán haciendo toda su vida, al menos los que son eléctricos. Frecuencia a través de la velocidad, voltaje a través del campo, pero la velocidad también altera el voltaje. Todo eso hemos observado solo variando los controles, ¿no es cierto? Y aquí hemos armado un circuito bien simple. Con este yo controlo mi velocidad, con la perillita de abajo y con la de acá puedo controlar el campo. Entonces, ahora que ya está funcionando la máquina, podemos proceder con la primera medición, que era el circuito de vacío. ¿Cómo se hacía la prueba de vacío? Vamos a referirnos al procedimiento estándar, aunque en general simplemente es medir corriente de campo y corriente de vacío. Ustedes ven aquí en la hoja guía, está en el aula virtual, aquí dice que el procedimiento de la curva de vacío es obtener esto, ¿sí ven? Vamos a tener una curva que relaciona corriente de campo con voltaje de armadura. Así que van a medir corriente de campo y voltaje de armadura por fase. ¿Cuántos valores se miden? Aquí en la tabla 1 están los valores. Hay que tomar 6 lecturas abajo del 60% del voltaje nominal. Puede ser línea a línea o línea fase. Como yo le conecté en Y, vamos a trabajar esto como fase. ¿Cuánto es el 60% de los 120 voltios? ¿Serán unos 80 voltios? Por ahí debe ser. De ese valor para abajo, 6 lecturas. Luego, entre el 60 al 110, van a tomar 10 lecturas. ¿Cuánto es el 110 de los 120 voltios? 120 más 12 son hasta los 132. Y van a tomar 3 lecturas, como dice de aquí, 2 lecturas sobre el 110% si es que les deja. No todas las máquinas dejan llegar a valores tan arriba. Hay que ver. Entonces, en general, vamos a tomar 6 lecturas bajo el 60%, 10 lecturas entre el 60 y el 110% del voltaje de armadura. Y pues van a tomar 2 voltajes si es que les deja sobre el 110%, hasta el 120% de la corriente nominal. Como yo les dije, pueden tomar datos en lo que les dé la gana, ¿no es cierto? Como van a graficar, a mí me parece que lo más lógico sería que trabajen en un Excel para que ustedes puedan aprovechar las herramientas del mismo Excel y que el Excel les vaya graficando. Entonces, como ejemplo, nomás no es que necesariamente tengan que hacer así. Yo puedo poner aquí corriente de campo, voltaje de armadura, ¿no es cierto? ¿Cuántos valores dije bajo el 60%? 6. De paso, veamos cuántos del 60% de 120. 72. Entonces, 6 valores, los que ustedes quieran. Me voy a poner unos valores que yo quiero que pueda medir, que será 10, 20, y así. 6, 30, 40, 50, 60. ¿Cumplo lo que dice ahí? Sí, porque dice 6 valores bajo el 60%. Luego, 10 valores, ya me olvidé, 10 valores entre el 60 y el 110. Entre 72 y el 110 sería 132, ¿no es cierto? Sí. Con variaciones. ¿Cuál es el rango de esto? Sería 132 menos 72. 60. 60 voltios. ¿Cada pasos de cuánto debería ser para sacar 10? 6. 6. Ahí salen 11. Sí, lo más es cierto. ¿No es cierto? Tiene que ser, sí. Si yo le divido en pasos de 6, me salen 11. Entonces divida 60 para 9. 60 entre 9. 6.66. Eso, ya, entonces ahí voy a poner 6.6 en general. 72 va a ser mi primera medida. Desde aquí voy a tener 1, 2 medidas, 3 medidas, hasta llegar a 10. Entonces 72, este será más 6.66. Mucho también, 2 decimales, no creo que pueda medir. Con un decimal nomás se va a poder medir. Ahí está. Aproximadamente, pero ahí está. Y 2 valores sobre el 110. Entonces ahí voy a poner 135 y 140. Estos 2 valores todavía no sé. Habría que ver si estos de aquí puedo lograr.
Estos son mis valores de referencia. O sea, ahorita yo he usado esto una referencia para poder saber dónde debo medir. Diferente es que yo pueda medir exactamente eso. Entonces aquí voy a medir, al lado voy a poner las mediciones. Prosigan nomás, sigan haciendo. Entonces yo les pongo como ejemplo 1, ¿verdad? Quiero medir este primer punto que dice a 10 voltios, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo mi maquinita para que me dé 10 voltios. Eso sí, la prueba de vacío es a velocidad nominal. Entonces la velocidad tiene que estar a 1800. Tienen que tomar la velocidad. En mi caso es a 1811, que es lo que mejor pude ajustar. La velocidad no se mueve, solo se mueve el campo. Entonces, como yo tengo el control de campo acá, para llegar a 10 voltios seguramente el campo es bajo. Entonces voy a bajarle. A ver, tengo que ir probando. No con el osciloscopio, con el de medidas. Y ahí está 15 voltios, me falta bajar un poquito. Ahí me fui mucho, mandé a 0. Por eso les digo que en la realidad es otra cosa, ¿no? Poder medir no es que sea tan fácil. El de 10 está difícil, ahorita que lo veo. Sí, el de 10 está tan difícil que yo no me voy a hacer ningún problema y le voy a modificar. Ya, ahí me voy a quedar. 0.0521503. Entonces, 0.052 15.03. Esa es mi medida, la primera. La siguiente será cerca de los 20. Entonces, estos son solo valores de referencia para mí. ¿Y ya? Y así prosigan tomando valores. Ahí, miren, voy a dejar 19.31.069. .069. 69. Y ya está. Tomen, por favor, estos valores. Tómense nomás ahorita sus, ¿qué será? 15 minutos para en los últimos 10 minutos explicarles cómo sacan el parámetro que necesito de aquí. Hasta eso yo ya hice esto una vez, así que yo voy a abrir mi tabla de resultados finales para que vean más o menos cómo queda. Estos son los datos de su práctica, de lo que están haciendo ahorita, una parte obviamente. Entonces esto es lo que yo les decía que irá en el informe. Y creo que sea muy difícil que dos de ustedes tengan los mismos datos, porque como ven, no es fácil ajustar la misma medida, ¿no es cierto? Ni siquiera creo que dos de ustedes puedan tener girando la máquina a la misma velocidad. En todo caso, no hay problema en eso. Si tienen preguntas, dicen nomás que yo estoy aquí. Voy a ver dónde tenía los resultados para que vean. No hay. No hay. No hay. No era este, es como era esto. ¿No? ¿Dónde está? Dejado de compartir nomás. Check, ¿dónde está esto? Si es que terminan, tienen que graficar. Aprovechen el mismo Excel para graficar voltaje de armadura contra corriente de campo. Le grafican con las mismas herramientas del Excel y ya podemos ver la curva de saturación.
Los valores de esos dos que eran arriba de los 132, como les dije, si la máquina les deja llegar hasta ahí, si no, pues llegan hasta el tope que llegue la máquina. Aunque yo vi que llegó a 150, me parece, creo que sí llegaba, creo. Yo voy a apagar mis simulaciones para que no consuma recursos ni memoria RAM de mi pobre computadora, nada más. Entonces, aquí está el detalle de cómo más o menos, bueno, cómo van a sacar. Ustedes ven, aquí he tomado valores, diferentes valores para la corriente de armadura, los grafico y tengo la curva azul, que es la curva de saturación. Algo así les ha de salir a ustedes. Yo he llegado casi hasta 1 amperio más o menos en la corriente de campo y creo que el valor más alto me ha dado 135. No necesariamente tiene que salirles hacia ustedes, pero tiene bastante lógica, como ven. Ahora, ahí esperemos, 5:45 les indico el cálculo que hay que hacer. Eso sigan sacando nomás eso de ahí. La curva roja ya les indico cómo se saca.
En el LBSync no se olvidarán de guardar. Ahí hay un icono del típico disque de guardado. Pueden guardar el archivo en su computadora para la siguiente clase continuar desde ahí y no tener que estar volviéndolo a armar. Aunque no está muy difícil armarlo, pero en todo caso, no se olviden de guardarse una copia del archivo. Ya, profe. Perfecto. Un minutito más o dos para que de pronto alguien. Porque hasta aquí vamos a llegar. Lo que les dejo indicando ahorita es cómo deben terminar esta curva, proyectarla y tenerla lista para la siguiente clase y empezar la otra clase, en cambio hacer la curva de corto y luego la de carga. Esta es una de las curvas que necesitamos para sacar la reactancia sincrónica, así que por eso tienen que completarla y graficarla bien chévere como estoy mostrándoles ahorita. Entonces verán, aquí en la grafiquita de Excel, grafican, como les dije, voltaje de armadura contra corriente de campo y sale la curva azul, que es una curva de saturación de la maquinita, que como veo, ¿por qué sale? Porque los que han programado este software le han programado la curva de saturación, así que le acabamos de medir lo que alguien programó. Pero en la realidad también sale así. La curva de saturación sigue este estilo. Ustedes miden en una máquina, le grafican y es así. Entonces está muy, muy bien hecho ese modelo. Ahora,
Aquí he añadido una tercera columna que le llamo entrehierro. Esta línea roja que está aquí se llama línea de entrehierro y es una proyección lineal de la zona lineal de la curva de saturación. Si ustedes ven, la curva roja está sobre la zona lineal y por eso aquí recién en la parte donde se satura se separan, ¿no es cierto? Así que es una proyección lineal. Esto podría haber muchas formas de hacerlo. Yo la forma que encontré pues es simplemente añadir una fila que sea una función de la corriente de campo, una función lineal. Y aquí yo me creé una celda con un valor de la pendiente de la recta. Ustedes saben bien cuál es la función de una recta. Es la pendiente por el valor del campo, ¿no es cierto? Por el valor X y es la recta. Entonces aquí está escrita la ecuación que es el valor de la corriente de campo por esta pendiente. Y eso le apliqué a todos los valores. Y esta pendiente la obtuve por prueba y error. Entonces miren, ¿qué pasa si yo pongo 150 en la 175? La pendiente, miren, se bajó, ¿no es cierto? Entonces ya no me coincide. Prueba y error, yo encontré que lo mejor que me parece a mí, miren, ahí le falta un poquito, es con 275. Ahí me parece que está bien la línea de entrehierro, lo mejor que pueda hacer. Y eso es para dibujarle ahí. Necesito que esté dibujada la línea de entrehierro y la línea de aquí. De esta curva de vacío, esta curva representa dos cosas. Uno, en la forma de controlar voltaje con corriente. Si ustedes quieren poner cualquier voltaje, simplemente ven aquí la corriente y ya saben cuánto hay que poner. A 1800 RPM. Y la otra es este valor que tienen que obtener. Se llama IFG, según la norma. Y se llama corriente de la curva de entrehierro. Corriente de campo de la curva de entrehierro. Y es el valor, incluso aquí les he escrito, que se necesita para que tengan 120 voltios en la curva de entrehierro. Inge, no se ve muy bien por Bueno, el- pero en todo caso, le indico, en la curva de entrehierro, tiene que buscar cuál es la corriente de campo, en la recta roja esta, que pone 120 voltios. Si usted se va aquí a la gráfica, 120 voltios está un poquito más arriba de 0,40, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces lo que yo he hecho es determinar con la misma ecuación de la recta, determiné que en mi caso, en mi máquina, la corriente IFG sale 0,43. ¿Sí? No confundir, no es la corriente que pone 120 en la curva de saturación de la máquina. Si ustedes ven, en la de saturación era con 0,60 y algo, pero en la de vacío es con 0,43. Entonces, por eso tienen que graficar esto de aquí y de aquí sacan la IFG. Eso es todo lo que se necesita de la curva de vacío. Saber el valor IFG y además, obviamente, observando estas gráficas, ustedes ya han verificado el control de voltaje de una máquina. Así que esa es la tareita. Desde aquí continuamos la siguiente semana con el Excel con esto, porque aquí mismo aprovechemos el Excel. Vamos a hacer la curva de corto aquí mismo y usar la misma Excel para que calcule todo y así no perder tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Alguna duda o pregunta de cómo hacer esta parte? Inge, ¿podrías repetir, por favor, lo de los valores de la línea de entrehierro? Claro. ¿Cómo se En saca? teoría es una línea, ¿no es cierto? Que sale del origen. Entonces la ecuación de una recta es la pendiente por los valores X. Y es igual a M por X. X son los valores de campo. Yo creé aquí una celda que tiene el número de la pendiente. Y acá la función sería, el valor de la pendiente está bloqueada esta celda por cada corriente de campo, ¿ve? Por cada corriente de campo. Y luego le voy probando. Pues, por ejemplo, pongan pendiente 100. Y mire, la recta roja ya no es tangente a la zona lineal, ¿no es cierto? Y fui probando hasta que obtuve la mejor forma. Si me paso mucho, en cambio, miren, ya no está tan bien. Si la pendiente es muy grande, no lo logro. Prueba y error. Cuando ya obtengo, entonces, ¿cuál sería la función de esa curva roja? La ecuación de la roja sería igual a 275 por la corriente de campo, ¿no es cierto? Y si yo quiero que eso valga 120, la corriente esta tendría que ser, de hecho, ahí está, 120 entre 275.
Y coincide, mire, 0,40 y tanto le da 120 voltios. ¿Entendido? Es una Sí, forma. gracias. Porque si no, normalmente lo que se suele hacer con esto es en el laboratorio es dibujar con una reglita y proyectar, nada más. Pero ya que estoy usando Excel, pues hacemos esto. Ya, Inge, gracias. Que quede claro, ¿no? Como la primera parte que hemos visto hoy, cómo conectar en el LVSIM, vieron que es igualito a trabajar en un laboratorio real, con fuentes, con cables, con instrumentos. Y la siguiente clase, por eso les digo, guarden el archivo porque empezamos desde ahí. Otra vez energizamos la máquina y tomamos las siguientes medidas. Eso sería todo, chicos. No hay ningún pendiente, ¿verdad? Porque el preparatorio creo que estaba hasta hoy. Y entonces para la siguiente semana, lo que haré seguramente seguir, la siguiente semana subo la hoja guía de la otra práctica, de la siguiente. Y concluimos esta práctica el otro jueves. De ahí definimos el coloquio y el informe. ¿Alguna otra duda? El coloquio que está para este sábado es sobre la primera práctica, ¿no es cierto? Claro, ese es el de la práctica que les indiqué de las normas IEEE prácticamente, ¿no es cierto? Ya, listo. Ya. Eso, chicos. ¿Alguna duda, algo más? Ok, entonces en el avance iremos viendo más. Que tengan una buena tarde. Este video quedará subido más adelantecito. Que pasen bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Luego, Inge.